aquí en Esferas de Poder vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial en la entrevista central, el doctor Eric Grullón, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. Doctor, gracias por el honor de estar con nosotros aquí. El honor es todo mío, Federico. Gracias por la invitación. Es un placer compartir contigo en este momento. Bien, muchas gracias, doctor. Fíjese, doctor, de entrada vamos a comenzar hablando sobre los temas que usted domina, que es perito en ellos, que es el de la urología. Quisiéramos saber cuáles son las principales patologías que comprenden ese tema, ese elemento, ese sector, Claro. y las medidas preventivas que pueden ser adoptadas a los fines de evitar que puedan transformarse en una enfermedad que rápidamente acabe con la vida de un individuo. Claro. La urología abarca todas las patologías del sistema urinario completo, desde los riñones, uréteres, vejiga y genitales masculinos. Dentro de ellas, de estos órganos, está la próstata, que la cual es un tema que siempre dentro de la masculinidad se te toca. También, lógicamente, manejamos lo que serían las disfunciones sexuales, disfunciones eréctiles, que también forman parte de la cotidianidad de nuestra consulta diaria. Dentro de esas patologías van desde tan simple como las infecciones de vías urinarias, como también a otras un poquito más complejas, como son los cálculos o piedras en los riñones o en el tracto urinario completo, hasta los tumores desde arriba, desde los riñones, uréteres, hasta la vejiga, la próstata y por supuesto los de los órganos genitales, que en el caso masculino serían los testiculares y los de pene. Como inicié desde la patología tan sencillas como las infecciones urinarias, es importante que el paciente que tenga unos síntomas urinarios irritativos ya causados por una infección urinaria, acuda al urólogo, sea un paciente masculino o femenino. Debo destacar que nosotros somos médicos de ambos sexos. Vemos la patología femenina y la masculina, porque tanto el hombre como la mujer tiene infección urinaria, puede desarrollar tumores en las vías urinarias y las infecciones también son de ambos sexos. Lo digo porque generalmente en el caso femenino acuden al ginecólogo, no desmeritando su área, pero es el área urológica y el urólogo es el especialista en manejar esta patología, aunque sea simple. ¿Por qué? Porque por lo general ya cuando el ginecólogo nos las envía a nosotros, los urólogos, nos las envía complicadas las infecciones. Ya la ha sobremedicado y esas cosas. Y es un mensaje a la ciudadanía que cuando tenga una infección urinaria, por leve que sea, acuda a su especialista, que es el urólogo en este caso. En el caso de los cálculos renales, también le debemos recordar que el urólogo es el indicado del manejar las piedras en los riñones, no es ningún otro especialista. Nosotros somos los que lo tratamos, nosotros somos los que, si no es posible que el paciente lo expulse espontáneamente, se lo eliminamos. Ahora mismo, no solamente con las cirugías tradicionales abiertas, sino que estamos involucrados en procedimientos mínimamente invasivos, en donde utilizamos equipos para desintegrar y pulverizar esas piedras, llegando a un acceso, sea por un agujero natural como es la uretra, el uréter y llegar al riñón, o con un agujero, una cirugía de mínimamente invasiva, denominado esto una litotripsia percutánea, que es donde la urología y los urólogos nos estamos involucrando cada vez más en los procedimientos mínimamente invasivos, que son mínimamente contaminantes para el paciente y además de una pronta recuperación, rápida y pronta recuperación. ¿Cuáles son los elementos comunes que se originan en las infecciones urinarias y qué segmento de la población es más afectado por estas enfermedades? Fíjate, las infecciones de vía urinaria se adquieren, como yo le digo a los pacientes, de afuera hacia adentro. Se adquieren por el agujero natural. La mayoría de personas piensan que una infección urinaria viene desde los riñones hacia la vejiga, no, es desde afuera hacia adentro. Entonces, como factor incidente y predisponente, diríamos que la higiene es uno de los principales. Yo diría que una persona que mantenga una buena higiene, que inclusive, por ejemplo, luego de tener una actividad sexual, pues orine, se higienice y esa cosa, va a tener menos predisposición a desarrollar una infección de vía urinaria. Como complicación de la infección de vía urinaria tenemos que puede desarrollar lo que sería una infección e inflamación de la glándula prostática en el caso masculino, denominado esto una prostatitis. En el caso de que la infección ascienda y llegue al riñón, pues podría desarrollar lo que sería una pielonefritis. Por eso es que les exhortamos que acudan tempranamente para que no lleguen a ninguna de una patología ya subsecuente como las que acabo de mencionar, que son más complicadas para nosotros manejarla. En los hombres,
¿cuál es el elemento común en estas enfermedades, en estas infecciones? Bueno, el elemento común, como te acabo de decir, es básicamente que tenga una buena higiene y eso. Por suerte, generalmente, o hay un patógeno que es el más común, que es el E. coli, que es fácilmente tratable, y si se llega a tiempo, se maneja a tiempo, pues es eliminable completamente. Lógicamente, con una buena evaluación clínica y lógicamente también con un buen resultado de analítica o de laboratorio serio, como un examen de orina y un urocultivo. ¿En qué medida afecta el desempeño sexual del hombre estas infecciones? ¿Lo va debilitando con el tiempo o hacen que desaparezca de una vez y por todas la actividad sexual en el hombre? Fíjate, ocurre lo siguiente. Cuando esta infección pasa a la glándula prostática, ocurre lo que se llama la prostatitis. Los nervios erectores van circundando la próstata y cuando esta glándula está inflamada también afecta esta región y trae como consecuencia que el paciente que tenga una prostatitis o inflamación prostática por infección también se ve afectada levemente o en algunos casos severamente lo que sería su desempeño sexual, en este caso con una erección no efectiva para un coito apropiado. Muchas veces esto desencadena que inclusive desarrolla entonces factores psicógenos dependientes de que piense de que ha llegado a una etapa de disfunción por la edad y eso, y realmente es un proceso infeccioso que con antibióticos y hablando y concientizándolo, el urólogo logra que el paciente recupere primero su salud física y también su salud sexual en ese momento. Esto puede ocurrir no solamente en pacientes mayores, generalmente ocurre en pacientes activamente sexuales, que son pacientes jóvenes, y dicen, concho, caramba, yo tengo 30 y pico de años, 20 y pico de años, y me está pasando esto, y cuando lo evaluamos resulta que viene a ser que el paciente su afección es simplemente infecciosa en la glándula prostática. En el caso de las mujeres, ¿cuáles son los principales síntomas que pueden acarrear estas infecciones? Bueno, la cistitis es lo más común, que cuando nos llegan las pacientes a nosotros son con infecciones de la vejiga, infecciones urinarias a repetición. Ahí es cuando ya deciden los otros especialistas enviándola a nosotros para el seguimiento. En este caso es importante siempre que la pareja, o sea, su esposo también acuda más luego, porque generalmente ellas logran la remisión de la infección, de la afección, pero vuelven a retomarla y dicen, caramba, pero es cada vez que yo tengo relaciones que vuelvo a afectarme. Entonces siempre hay que curar ambas partes para que esto se elimine completamente. ¿Hay algún cuadro que refleje la realidad de qué cantidad o qué porcentaje del segmento de la población de ambos sexos puede estar afectado o haya sido afectado con estas infecciones? Fíjate, no hay un cuadro estadístico real porque esto es muy común. Esto es algo del día a día de todas las especialidades. O sea, prácticamente los ginecólogos, los nefrólogos, los internistas, pues, y nosotros lógicamente como urólogos vemos pacientes con infecciones urinarias. Esto es algo que no es nada extraordinario, y en el caso de las mujeres, como tienen la uretra más corta, son más susceptibles a conseguir esas infecciones. También no solamente, por ejemplo, ahora están usando mucho la ropa ajustada, la ropa íntima un poquito más comprometedora. También tenemos que tomar en consideración en las personas que viven en edificios que el agua no esté adecuadamente clorificada en la cisterna y esas cosas, pues son factores que contribuyen también a que se desarrollen, en el caso de las damas, sea más susceptible a desarrollar infecciones de vía urinaria. Es decir, que una mujer que tenga una ropa bastante apretada es más susceptible, es más susceptible a que la desarrolle. A que la desarrolle. Sí. ¿Es común en este segmento de la población que esto se manifieste? Sí, claro que sí, sumamente frecuente, sumamente frecuente. Eso forma parte más que de nosotros los urólogos, de los mismos ginecólogos, que es donde le llegan primero y luego nos la refieren a nosotros, aunque ya la población se está concientizando por campaña que tiene nuestra Sociedad Dominicana de Urología, a que los urólogos somos los médicos de la vía urinaria, pero de ambos sexos, que pueden acudir directamente a nosotros, porque hay una gran cantidad de la población que piensa que el urólogo es el médico del hombre y el ginecólogo es el médico de la mujer, y no es así. Nosotros somos los especialistas del tracto urinario completo para ambos sexos. ¿Cuáles son las edades de mayor crecimiento en este tipo de infecciones? Yo diría que los más activos sexuales. Ahora mismo la actividad sexual ha iniciado bien temprano, pero no cabe resaltar que por factores hormonales las personas de mayor edad,
vamos a decir, envejecientes, pues tienen una incidencia alta también en llegar a desarrollar las infecciones urinarias a repetición. Esto porque no tienen un vaciamiento adecuado de la orina, sino que orinan parcialmente la cantidad que tienen dentro de la vejiga. Esta se queda dentro de la misma y llegan a desarrollar cistitis e infecciones urinarias a repetición. Esto a causa de que por la disminución de estrógeno en el caso femenino, la uretra se reseca y se estrecha un poco el conducto por donde la vejiga debe vaciar su contenido urinario. ¿En qué medida? Y en el caso del hombre, pues el desarrollo prostático, que a todos los hombres se nos va desarrollando, se nos incrementa después de los 40, 45 años ese volumen y compromete la salida de la orina desde la vejiga hacia el exterior. ¿En qué medida la mujer o el hombre que se inserta temprano en el desempeño sexual, en el ejercicio sexual, puede ser arropado por este tipo de infecciones? Es la promiscuidad básicamente lo que yo digo que podría llevar a esto. No es que el sexo sea un incidente en el desarrollar infecciones urinarias. Tenemos que estar claros, el sexo limpio, higiénico y esas cosas, pues fenómeno, va a vivir feliz. Pero la promiscuidad a edades tempranas, el tener relaciones hoy con fulano, después con fulana y esas cosas, es lo que no ayuda a una buena genital. Hay muchos tabúes, doctor, en cuanto al tratamiento, en cuanto a la franqueza de muchas personas y muchos pacientes en expresarse claramente con relación a esta realidad. Yo diría que no solamente a eso, sino realmente el tabú más grande que tenemos los urólogos o los pacientes frente a los urólogos es básicamente el chequeo de la próstata y el temor que existía anteriormente a visitarle al urólogo por el temor al tacto rectal. O qué ocurriría con el tacto rectal, que cómo es eso, porque yo soy un hombre y a mí no me pueden hacer eso. Bueno, desde directivas anteriores y que hemos seguido nosotros y le hemos enfatizado, nos hemos empeñado en incrementar la concientización poblacional en cuanto a lo importante que es una evaluación prostática después de los 40 años. La detección temprana del cáncer de la próstata pues conlleva que el tratamiento sea curativo, no paliativo. O sea, que el que tenga cáncer de próstata se cure definitivamente, no que se mejore por un tiempo, como ocurre con otros cánceres en el organismo. Nosotros ahora mismo en la República Dominicana disponemos de un arsenal de materiales físicos e instrumentos para manejar esta patología tan intensamente como lo haría en Europa o en los Estados Unidos. O sea que realmente el que no acude a su urólogo por temor a esto, pues está quizás desperdiciando unos años de vida en el futuro que después le van a pesar, porque va a decir, caramba, ¿por qué no lo hice antes si me pude haber sanado? Y ahora quizás lo que pueda es resolverlo del momento. ¿En qué medida el cáncer de próstata puede llevar a la muerte a una persona o salvarlo? O sea, mediante el tratamiento médico superar esa situación. Claro que sí. Fíjate, como te dije en principio, cuando es detectado a tiempo curativo, ya cuando se nos escapa, porque eso tiene un estadiaje, si nos llega con un PSA por debajo de 20, que lo ideal sería por debajo de 10, y un Gleason por debajo de 6, que es un marcaje del patólogo, pues nosotros sabemos que ese paciente tiene muchísimo más probabilidades de sobrevivir a esta enfermedad que un paciente que nos llegue tardío, quizás con un PSA por encima de 50 y un Gleason por encima de 7 u 8. Pero el tratamiento o los tratamientos que ofertamos para estos pacientes están disponibles todos en la República Dominicana, igual que en los Estados Unidos o en Europa. Estamos bien desarrollados aquí en el área de la urología en cuanto a la patología urológica completa, no solamente con el cáncer de próstata. Vamos a pedir su anuencia para hacer una pausa aquí en Esferas de Poder y en breve regresamos con el presidente de la Sociedad Dominicana de Urología, doctor Eric Grullón. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Eric Grullón, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. Doctor, ¿cuál es la incidencia que tiene actualmente el cáncer de próstata en la República Dominicana? Fíjate, la República Dominicana no tiene un estadiaje, una incidencia, una estadística real y fehaciente. Nosotros en esta directiva iniciamos lo que sería el marcaje prostático por regiones.
Lo iniciamos en la región sur, evaluamos unos 1000 y pico de pacientes allá y les tomamos su muestra de PSA para tener una idea de cuál es la incidencia del cáncer de próstata y las edades en las que se encuentra en esa región. Luego nos vamos a ir trasladando a la región este y luego a la región norte. Pero nosotros nos basamos en las estadísticas básicamente europeas y la norteamericana. Básicamente y fundamentalmente en la norteamericana porque es la que tenemos más próxima. Sabemos sí que 1 de cada 6 de los hombres va a desarrollar en algún momento el cáncer de próstata. Esto va acorde con la edad. O sea, un paciente más o menos de los 50 años de edad tiene más o menos un 10%, un 8, un 10 a un 12% de desarrollarlo. A los 60 años se incrementa un 20%, a los 70 años sube a un 50, un 60%, a los 80 años es prácticamente un 80% de que lo desarrolle. O sea, ¿por qué? Porque esta es una patología hormonodependiente, depende de la testosterona, que es la hormona masculina. Entonces, por esto es que la importancia de que el chequeo urológico sea anual, no solamente en la evaluación rectal con el dedo, sino también el pestizaje con el PSA. El seguimiento con el PSA anual, sabemos que si usted tiene, que es el antígeno prostático específico, o sea, el análisis de la sangre de la próstata, como es conocido, si usted tiene un número este año de, por ejemplo, un valor de 1 y el año siguiente lo tiene, en vez de 1, lo tienen 2 y el siguiente lo tiene 3, pues hay que tener, es un ojo avisor que hay que tener, porque puede ser un factor predictivo de que usted llegue a desarrollar en un momento un cáncer de próstata antes de lo esperado. ¿Me comprende? Entonces, luego de que ya eso pasa, por ejemplo, de 4, que sería más o menos el valor normal, ya ahí entonces tomamos la decisión de hacer una biopsia, vemos realmente si lo desarrolló y lo capturamos a tiempo. No dejamos que se desarrollara más de la cuenta y puede ser curativo en ese caso. Hay factores que inciden también en la predisposición al desarrollo del cáncer de la próstata, como son los factores genéticos, factores hereditarios. Si usted tiene un hermano o su padre o un tío, pero básicamente es directo, su hermano o su padre tienen el cáncer de la próstata, pues este porcentaje de probabilidad de desarrollo se multiplica por 2. O sea que el que tenga factores genéticos cercanos, o sea, familiares cercanos con cáncer de próstata, tiene que tener más preocupación y estar más arriba con las evaluaciones urológicas de la próstata para, quizás no lo llegue a desarrollar, pero tiene más probabilidades que lo llegue a desarrollar y para poder localizárselo a tiempo y que sea curativo. Para determinar esta escala de que 1 de cada 6 puede eventualmente estar afectado, resultar afectado con esta enfermedad, ¿cuáles fueron los factores, los elementos que se tomaron en cuenta? Fíjate, se sabe, porque esos son los países organizados que llevan estadística de todo. Se sabe que la raza negra lo desarrolla más frecuentemente que la raza blanca. Se sabe que los orientales tienen menos predisposición a desarrollarlo que los que estamos en Occidente, en virtud de que su dieta no es tan rica en grasa como la de nosotros. Se sabe que estos factores, la grasa es un factor predisponente al desarrollo del cáncer de la próstata, en virtud de que, por ejemplo, un asiático que se traiga de la cultura asiática, se muda a los Estados Unidos, por ejemplo, su cambio de cultura conlleva también cambio de alimentación, e incluye la grasa. Entonces ya ese asiático, al evaluarse, ya no tiene la estadística de cuando vivía en Asia, sino forma parte del norteamericano de per se. O sea, una familia o un grupo traído desde Asia a Estados Unidos, se evalúan y tienen el mismo porcentaje de desarrollo de cáncer que un norteamericano nacido y criado dentro de los Estados Unidos. Eso es totalmente diferente a sus familiares que están en Asia. Eso está claro por ese lado. O sea, son factores que contribuyen al desarrollo, los factores dietéticos forman parte de eso. ¿Qué porcentaje se han determinado que pudieran sobrevivir o que sobrevive regularmente a este tipo de enfermedad? Todo depende del estadiaje en que se encuentre. Un paciente, por ejemplo, que se le detecte un cáncer de próstata a los 78 años de edad, pues sabemos que con la expectativa del tratamiento va a lograr más o menos 10 o 15 años de supervivencia. Y es muy seguro de que él morirá de cualquier otra cosa y no de cáncer de próstata. Pero un paciente que a los 45 años se le detecte cáncer de próstata y lo sea avanzado, sabemos que ese paciente va a llegar a hacer metástasis ósea y a órganos vecinos y va a fallecer a causa de la enfermedad. O sea que no es específico que tú lo tienes y tú vas a fallecer por esta enfermedad en X tiempo. Todo depende en qué momento sea detectado en la patología. Necesariamente
hay que operar el paciente que se ve afectado por el cáncer de próstata? No todos son operables, pero lo ideal es que todos lo fueran, porque la cirugía radical de próstata hasta ahora es la que lleva la vanguardia en cuanto al tratamiento curativo de esta patología. Existen otros tratamientos también, como son la radioterapia, la braquiterapia y la crioterapia. Estos son tratamientos ya alternativos. Pero ¿qué sucede? Que el paciente que ya se da radioterapia no puede ser operado. Mientras que el paciente que fue operado, por ejemplo, y salió un margen positivo, sí puede ser irradiado. O sea que la cirugía sería lo ideal como primer paso antes de llegar a una terapia alternativa como sería la radioterapia o la braquiterapia o la crioterapia. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué digo que no todos pueden ser operados? Porque no todos los pacientes son cardiovascularmente adecuados para operarse. El paciente puede tener compromisos coronarios cardiovasculares que no permitan una anestesia y no puede ser operado. Pero tiene otra opción, que son las que te he mencionado, y así también como las medicamentosas, hormonoterapia, que también forma parte del arsenal en el tratamiento del cáncer de próstata. Un paciente, una persona genéticamente propenso a cáncer de próstata, que registre un crecimiento de su próstata y que se le detecte a tiempo y que aún así continúe avanzando este mal, ¿qué tipo de metodología se pudiera emplear para evitar que eventualmente pueda ser sometido a un proceso quirúrgico? La evaluación, el seguimiento. El seguimiento es recomendarle que lleve una dieta sana, rica en ejercicio y baja en grasa. Hay unos vegetales, por ejemplo los tomates, son ricos en licopenos y se ha demostrado que tienen cierta incidencia en disminuir la probabilidad de desarrollo del cáncer de próstata. No es que el que come tomate no se le vaya a desarrollar, pero se ha estudiado y se ha visto que tiene cierta incidencia en disminuir la predisposición a desarrollarlo. Hay medicamentos como la dutasteride que tienen una efectividad bioquímica como preventora en el desarrollo del cáncer de próstata. En su momento fue aprobado por la FDA en Estados Unidos, pero más luego fue reevaluado y se quitó como tratamiento preventivo del cáncer de la próstata. Pero tiene una efectividad de disminuir la probabilidad, definitivamente que sí, de que se llegue a desarrollar. Hasta ahora, ¿en qué segmento de la población han visto ustedes mayor énfasis en esta enfermedad? Fíjate, yo diría que en la quinta a la séptima década de la vida. Ahí es donde más nos llegan los pacientes, ya con datos subjetivos para realizarle una biopsia y que posteriormente salen positivas a la misma. Una persona que tenga entre 75 y 80 años, que ya vea que es irremediable someterse a un proceso distinto, a un tratamiento para contener ese avanzado cáncer de próstata, ¿puede resistir el hecho de que se le someta a una intervención? Si ya fue diagnosticado con cáncer de próstata, lo correspondiente es, siguiendo los protocolos, es el tratamiento al mismo. Si él no puede ser operado, pues tiene las otras opciones. Uno le abre el abanico de opciones que son las ideales para él, para que en conjunto lleguen a un punto de cuál opción terapéutica sería la más recomendable. Dependiendo de su cuadro clínico, ¿cuáles son las opciones más viables para este caso? Fíjate, en el caso de que él no califique para una cirugía, nosotros disponemos de centros de radioterapia de avanzada ahora mismo, donde tenemos la tecnología 3D y la tecnología IMRT, que son aceleradores lineales con una especificidad grandísima en la glándula, generalmente donde se encuentran en las áreas afectadas por el tumor. O sea que yo diría que la radioterapia sería fabuloso para ese paciente en ese caso de que no sea viable para una cirugía. En términos porcentuales globales, ¿cómo enfocaríamos frente a la población dominicana la cantidad que pudiera estar afectada de infecciones urinarias o de cáncer de próstata? Bueno, englobarla sería un poquito difícil, y más dos patologías que están muy distantes una de la otra. Pero sí forma parte de una gran parte de la población. Yo diría
que de un 12% de la población joven, diría entre los 50 y 60 años, ahora mismo está desarrollando el cáncer de próstata por los estudios que hemos hecho en la región sur y además por los estudios estadísticos internacionales de los cuales nos basamos. Por lo que diría que es fundamental que se tome la conducta y la norma, así como la mujer tiene la de ir a su ginecólogo, de que desde pequeño se instruya al hombre que a los 40 años debe iniciar su visita al urólogo. Que generalmente ya desde niños lo han hecho, porque muchos niños ya visitan al urólogo por fimosis y hay que hacer la circuncisión, hidrocele, líquido en los testículos que hay que operarlo, o sea, y esa patología que generalmente son de edades más jóvenes y lo que tiene que seguir yendo después de los 40 años para prevenir que la próstata lleve un curso normal de crecimiento, porque esto es una glándula que nos crece a todos y que no todo el que es operado de la próstata es por cáncer, sino que la glándula crece tanto a veces que obstruye la salida de orina y tiene que ser extirpada para que el paciente tenga un buen vaciamiento vesical. Se llama hiperplasia prostática de tipo benigno. Vamos a solicitar nueva vez su anuencia para hacer una pausa y en breve regresamos con esta interesantísima comparecencia aquí en Esferas de Poder. Doctor Eric Grullón, ¿cómo pueden lidiar los pacientes que acudan ante ustedes y que estén asegurados? ¿Cómo se maneja esa parte ahí? ¿Y cuáles son las atenciones principales que les brindan los urólogos y el tratamiento que le dan a los seguros, por una parte? Y también sobre los planes que tiene la Sociedad Dominicana de Urología, si usted pudiera abordarnos estos dos elementos. Claro que sí. Sí, nosotros, la Sociedad Dominicana de Urología, vemos a todos los pacientes que forman parte del sistema de salud de las ARS. La Sociedad Dominicana de Urología solamente ahora mismo tiene un conflicto que esperamos se resuelva pronto por el beneficio de los pacientes que lamentablemente están dejando de recibir las atenciones con el compromiso económico que ya tienen con la ARS y están teniendo que pagar las consultas y los procedimientos de manera privada, y es con ARS Universal. Con las demás ARS hemos logrado los acuerdos y nos han aceptado los procedimientos de vanguardia y mínimamente invasivos como forma de la parte de las negociaciones. Con ARS Universal la disyuntiva que tenemos es que lamentablemente la vicepresidencia médica no es un médico, es un abogado. Y como abogado pues no sabe el dolo, ni lo que sufre un médico, ni lo que como un paciente puede estar padeciendo para llegar a recibir una atención adecuada. Las demás ARS que se nos han acercado, pues nos hemos dado cuenta que en esa área sí tienen un médico. Es como que tú tengas un médico en la Suprema Corte de Justicia. Es algo sin sentido, pero respetamos las políticas operacionales de esa empresa y no las criticamos de manera despectiva, pero no estamos de acuerdo. Hasta que no se logre un acuerdo satisfactorio para ambas partes, seguiremos en pie de lucha con ellos, pero les reiteramos a todos los pacientes y afiliados de esa ARS que se les seguirá dando el servicio y que estamos prestos a las conversaciones con ellos cuando ellos dispongan para la negociación en ese sentido, básicamente no solamente lo monetario y lo tarifario, sino que nos incluyan los procedimientos de vanguardia para beneficio de los asegurados. Procedimientos que antes requerían 5 días de internamiento, ahora mismo se están yendo con un solo día o el mismo día a su casa, en el caso de cálculos y esa patología, y reiteramos nuestra plena disposición en ese sentido. Las demás, gracias a Dios, estamos fenomenal, dando el servicio 100%. En cuanto a los planes de la sociedad, recién hace un mes y algo concluimos nuestro congreso, lo celebramos en Samaná, magnífico congreso, una asistencia masiva y con un nivel científico excepcional. Hoy mismo ya estábamos en reuniones con empresas para el manejo del próximo, el cual va a ser con con una notoriedad porque va a ser centroamericano y del Caribe, no solamente de la República Dominicana, y por el volumen de personas y eso, pues vamos a trasladarlo. Este año lo hicimos en Samaná, por primera vez se hace un congreso en esa región. Este año, en el 2013, lo vamos a dirigir al este. Es muy probable que sea o en Romana o en Bávaro. Estamos estudiando esas posibilidades. Seguiremos con
los niveles de la educación continua para nuestros residentes y urólogos, lo que serían los jueves urológicos en la capital, una vez al mes, y los sábados urológicos una vez al mes en la región del Cibao, con el aval de la sociedad, la regional norte. Es importante para nosotros también informar que seguiremos los cursos de cirugía mínimamente invasiva y laparoscópica, invitando profesores extranjeros para que nuestros urólogos se nutran de toda la información que tienen esos países que están un poquito más desarrollados que nosotros. ¿En qué medida se registra un avance a nivel de la ciencia, de la urología en la República Dominicana, en la rama de la urología en la República Dominicana, a niveles competitivos? ¿En qué nivel estamos? Estamos muy bien, gracias a Dios. Lo que se veía que en países como Chile, Colombia y Venezuela era rutina, por ejemplo, hacer un procedimiento urológico laparoscópico, ya eso forma parte de la cotidianidad en la República Dominicana hoy en día. También, por ejemplo, como mencioné anteriormente, una cirugía percutánea para extraer un cálculo sin necesidad de una herida quirúrgica traumática, que antes se veía como, ¿cuándo llegará esto acá? Forma parte del diario, se hace cirugía percutánea en la República Dominicana. Estos procedimientos son de las motivaciones que hemos tenido para presentarle a las aseguradoras precisamente de que deben formar parte del tarifario, de que el paciente disfrute de la tecnología, disfrute de los avances científicos que día a día se están desarrollando en nuestra especialidad, que es la urología. Y estos avances y estos equipos se logran, o los hemos logrado traer, inclusive con inversiones personales y particulares. Ahora mismo disponemos de láser, hay 3 láser ya para el manejo de los cálculos o piedras en los riñones, 2 en Santo Domingo y 1 en la región del Cibao, que eran también de las cosas que uno la veía en los congresos y decía, ¿cuándo llegará eso allá? Y eso está aquí. Ya disponemos de todo, gracias a Dios. Nos falta el robot. Y yo sé que pronto va a haber robot en la República Dominicana. ¿Para qué sirve ese robot? El robot del Da Vinci es un dispositivo en donde yo puedo estar sentado en una consola aquí y en la sala al lado, yo no tengo que estar presente. Me encargo de hacerle la cirugía de próstata en este caso, me refiero en lo urológico, ¿no? Y me da una capacidad de visión más próxima a donde estoy operando y capacidad de movimiento dentro del cuerpo humano, más que si tuviera mis manos o los trócares y los elementos de cirugía laparoscópica. Para eso no hay que abrir una herida. Agujeros. Con unos agujeros entran las pinzas del robot y adentro hace todo el procedimiento. Sale como si fuera una cirugía laparoscópica, lo único que está siendo manejado por un robot. Y la cámara está dentro y se pega a donde uno está, no está desde afuera externa. Hasta ahora, ¿cuáles países cuentan con esa tecnología? Europa entero ya lo tiene. Sudamérica lo tiene Chile, Colombia, Venezuela, y Estados Unidos hay una gran cantidad. México tiene y Canadá también. En República Dominicana todavía no lo tiene. Todavía no, pero sé seguro que viene para acá. Excepto este aparato tecnológico, a nivel de tecnología y de competitividad, ¿se pudiera decir que la República Dominicana está acorde con los estándares internacionales? En el caso de la urología, 100%. Sí. Somos un grupo vanguardista, no nos dejamos amedrentar y seguiremos avanzando en ese sentido por el beneficio del paciente y por el beneficio de nuestra sociedad. Nosotros no somos retranca de que un paciente que se pueda beneficiar por un procedimiento en donde antes iba a durar 4 o 5 días internos, se vaya el mismo día. Lo ayudaremos y seguiremos luchando porque eso sea aprobado y apoyado por todos los segmentos de la salud dominicana para que esto ocurra y le llegue a todas las áreas de la población, no solamente a los privilegiados con tarifas o seguros complementarios, sino desde el más pobre hasta el más rico. ¿Cuál es el perfil del urólogo contemporáneo? Bueno, yo diría que el perfil del urólogo contemporáneo es una persona que quiere ser vanguardista e inmerso en la tecnología y preocupado sumamente por la salud de su paciente. ¿Cuántos urólogos tiene la República Dominicana actualmente?
Registrados en la Sociedad Dominicana de Urología tenemos 198. Deben haber más que no están registrados aún, porque siempre vienen médicos extranjeros que quieren formar parte de la sociedad y eso, o están elaborando sin formar parte de la sociedad, pero registrados somos 198. ¿Dan abasto esos urólogos y los que no están afiliados a los problemas, a los distintos problemas que se presentan aquí? Sí, claro. Estamos ahora mismo estadísticamente 1 por cada 45,000 habitantes. Lo ideal es que fuéramos 1 por 80, más o menos 1 por 70,000, o sea que yo diría que damos abasto suficiente. Ya. ¿Cuál es su consejo para el urólogo dominicano? El consejo para el urólogo dominicano sería que sea humilde, que se preocupe por avanzar tecnológicamente, porque nuestra especialidad todos los días presenta innovaciones que quizás ninguna otra especialidad la ha desarrollado en los últimos 10 años. Que cuente con el apoyo incondicional de la directiva de la Sociedad Dominicana ante cualquier eventualidad, que sea ético, porque así también debe ser, y la sociedad no apoyará, nunca apoyará la falta de ética dentro de la práctica de un urólogo, y que siempre apoye su gremio, que el gremio siempre lo apoyará. ¿Cuáles son las metas a corto y largo plazo que tiene la Sociedad Dominicana de Urología? La meta sería mantenernos como hasta ahora somos, una sociedad que ha dado ejemplo de unidad, de lucha, de apoyo y de avance tecnológico ante las demás sociedades de la República Dominicana. Doctor, ha sido un diálogo muy fructífero, donde ha servido de gran orientación para la población sobre los distintos temas. Creo que a la población hay que hablarle frecuentemente de estos temas para que tome las medidas preventivas, y nada menos importante que un profesional de su categoría, su exposición y su conocimiento. Para mí ha sido un honor estar aquí. Les reiteramos que cada vez que guste nos invite y participaremos reiterativamente. Muchas gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado. Hemos contado con la presencia del doctor Eric Grullón, presidente de la Sociedad Dominicana de Urología. Les invitamos a que nos acompañen en el próximo contenido de Esferas de Poder. Federico Méndez se despide de ustedes.